reconocimiento al presidente del Gobierno de Aragón, a Ramón Jáuregui, que ya tuvo la oportunidad de estar aquí en esta misma sala siendo yo alcalde hace 6 años, y esperando que se incorpore Susana Cumelzo, no os preocupéis, porque Susana viene de un acto en Zaragoza y la ha cogido la lluvia, pero estará llegando. Así que mientras yo largo mi filípica, tendremos la oportunidad de contar con nuestro número 1 al Congreso de los Diputados. Yo voy a ser breve porque Ramón coge el tren a las 9:35, si no me equivoco, o sea que tendremos que dejarle a él escuchar a Ramón y luego ya a Susana y al presidente del Gobierno. Primero también disculpas, porque hubierais estado mucho mejor en la Plaza del Fuerte, que era nuestra intención, porque con los días tan buenos que hemos tenido, con el escenario que habíamos elegido, con un nuevo formato de acto político más ameno, más cercano para vosotros, disfrutando al aire libre de la presencia de políticos importantes como los que aquí tenemos, hubiéramos estado mucho mejor que aquí. Así que Ramón, discúlpanos también, pero que sepas que algo bueno nos has traído, porque no sé qué arte nos obligó a pedir este salón por lotería, y menos mal que lo teníamos reservado, porque si no, no sé qué hubiéramos hecho. Así que muchas gracias a vosotros y disculpas a todos los que tenéis que estar de pie y a los que estáis fuera. Estamos en campaña electoral y bien orgullosos que estamos. Pero si no digo lo que voy a decir, reviento. Javier, como secretario general de este partido en Aragón, tenemos campaña, tenemos equipos, pero no sé qué sería de nuestra campaña electoral sin esas personas, sin ese equipo del que yo tanto presumo, que nos ponen los carteles por las noches dentro de los espacios electorales, no ensuciamos una sola pared, los que nos ponen las carteleras y las pancartas a altas horas de la noche, y a los que organizan actos como este que hemos tenido que cambiar en 1 hora y media. Así que este partido tiene músculo, secretario general, que lo sepas, aquí en Calatayud y en la comarca, por supuesto, como se ha demostrado. Y lo que te venía diciendo cuando veníamos hablando, hemos puesto las tradicionales mesas informativas y detectamos en la gente cercanía, Javier, cercanía. No hemos recibido un solo rechazo de dar la publicidad del Partido Socialista. Saben nuestro pasado, saben nuestro presente, están deseosos de nuestro futuro, y ese es el mensaje que en estos días que quedan de campaña tenemos que dar a nuestros dirigentes para que ellos transmitan a través de los distintos canales de información el mensaje del Partido Socialista. Yo, como veréis, tengo mucho más que decir, pero hoy es un mitin estatal. Tengo la suerte de que mi partido haya tenido la oportunidad de ponerme en el número 4 en la candidatura por Zaragoza. Ojalá tuviera la oportunidad de ser un diputado de Calatayud en Zaragoza, en Madrid, pero en cualquier caso, la representación que ya nos disteis en diciembre a Susana Cumelzo y a Óscar, que también está por aquí, y a Juanjo como senador, pues bienvenida sea. Nos representasteis debidamente, y no está Susana, pero ya se lo he dicho en otros actos. Que sepáis que esos locos marcianos que parece que son los diputados y los senadores sirven y existen, y en Calatayud sirven y existen, y mi grupo parlamentario de diputados y de senadores sirvieron para que el castillo de Calatayud, la colegiata de Santa María, la oficina de la agencia tributaria, los puñeteros problemas que tenemos con el censo para saber si somos galgos o podencos, si somos más de 20.000 o menos de 21.000, todo eso lo hacen mis diputados y mis senadores durante 6 meses, pero como lo van a volver a hacer, esperemos que ya desde el gobierno se preocupen por Santa María, por Mularroya, por el ferrocarril y por las carreteras. Insisto, quería que hubiéramos hecho este acto más cercano en la plaza y que cuando finalizase pues pudieseis haber preguntado al presidente del gobierno, a Ramón Jáuregui. Como no podemos hacerlo, como no es el mejor foro y como Ramón tiene prisa, pues creo que es el momento de darle la palabra a él y agradecer infinitamente su presencia aquí. Ramón Jáuregui. Compañeras y compañeros, amigas y amigos de Calatayud, efectivamente estuve aquí ya hace unos años. Le estaba diciendo a Víctor que yo creo que sería bueno que pasarais hacia aquí delante y que os sentarais por aquí, porque hay sitio por aquí para sentarse. Es que no quiero ver a la gente fuera y me da pena. Yo vengo, compañeras y compañeros, yo vengo de Bruselas esta mañana y
las cosas están muy complicadas y muy difíciles. Me decía un compañero a la entrada, di la verdad a la gente, porque la gente está escuchando, no se oye. Porque la gente está escuchando muchas mentiras y no les decimos las verdades. Yo empiezo por deciros que realmente las cosas en general, en el mundo, en Europa, están muy complicadas. ¿Cuántos han muerto en el mar Mediterráneo el año pasado queriendo cruzar? ¿3.500? ¿4.000? Hay 1 millón de personas que han venido desde cualquiera de los lugares de África o de Oriente Medio a Europa y que están ahí en las puertas, en campos queriendo llegar y no les dejamos. Ha habido crisis económica y la sigue habiendo. Hay crisis en Grecia. Ahora hay una crisis en el Reino Unido porque el jueves que viene van a votar si se marchan de Europa o no. Por cierto, hoy mismo en esa campaña a una joven socialista, a una laborista de 41 años, diputada del grupo socialista, la han matado por reivindicar que el Reino Unido se quede en Europa. Y le ha matado, como siempre, ese estúpido sentimiento de creer que el Reino Unido, que el nacionalismo es la patria de los ciudadanos y que está por encima de todo. La han matado por la intolerancia. Y yo quiero que le echemos un aplauso de recuerdo a esa mujer socialista como nosotros, joven, no como yo, como muchos de nosotros, ha sido asesinada hoy. Hay muchas cosas en el mundo que están pasando que son muy complicadas. La puerta que abre el Reino Unido es una puerta que abre para irse. Cuando toda la vida de la Unión Europea ha sido que todos los países tocaban a la puerta para entrar. De pronto hay un país que se quiere ir. Y desgraciadamente es una puerta que se abre quizás para que otros países también se vayan y destruyan ese bello sueño que fue la construcción de la Unión Europea, de la paz y del progreso. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor está complicado. Todo nos afecta. Aquí vivís en Calatayud y creéis que en vuestro municipio termina el mundo. Muchos creen. No, ni en Zaragoza, ni en Aragón, ni en España. Todo nos vincula. Todo lo que ocurre, todo lo que afecta a nuestros sentimientos, a nuestras aspiraciones, está ligado. Hay de pronto un tsunami en Japón, se inunda una central nuclear, se destruye Fukushima y toda la política nuclear del mundo cambia. Toda. Porque ya no se puede hacer centrales nucleares en el mundo ante ese riesgo. Todo está en una evolución tremenda. Aparece en un periódico los papeles de Panamá y se descubre que miles de personas famosas tenían oculto su dinero en un paraíso fiscal. Y surge una ventana de oportunidad para luchar contra el fraude fiscal en todos los países del mundo. Todo está unido, todo está vinculado. ¿Por qué digo todo esto, compañeras y compañeros? ¿Por qué creéis que me voy tan lejos? Porque estamos aquí para reivindicar lo que arregla esas cosas, la política grande, la política noble, la política al servicio de los ciudadanos, lo que somos nosotros. Somos políticos y estamos aquí en un acto electoral como socialistas, reivindicando primero que todo la política para dar satisfacción a esas demandas que laten en el corazón de las gentes, para que no haya fraude fiscal, para que se combata el hambre en el mundo, para que haya paz, para que haya derechos humanos, para que podamos acoger a 1 millón de inmigrantes cada año, los 500 millones de europeos que somos. Todo eso que forma parte de una naturaleza ideológica que conforma a la izquierda nos trae aquí porque somos políticos y porque reivindicamos la política. Y estamos aquí porque somos socialistas, porque somos el PSOE. Y el PSOE siempre ha tenido en su conexión histórica, en su ya larga historia, una comunicación con esas grandes causas, cualesquiera que éstas sean. Pero aquí, en el espacio de nuestro país, de España, todas las grandes conquistas de progreso que en los últimos 100 o 140 años de historia contemporánea del país han tenido lugar, todas han estado ligadas a este partido. Por eso estamos aquí, porque estamos reivindicándonos también como el partido que ha tenido la maravillosa oportunidad de traerle a este país las mejores cosas que nos han ocurrido. Por eso estamos aquí. Desde la reivindicación
desde la reivindicación del sindicalismo hace muchos años, a la reivindicación de la democracia, a la reivindicación de la igualdad de hombres y mujeres, de un hombre un voto, de una mujer un voto, del pacto reconciliatorio que hicimos en los años 70 para hacer la Constitución, de los años fantásticos que ha vivido el país. Hemos estado siempre ahí. Yo llevo muchos años militando en el partido, muchos. Probablemente más de 40. A principios de los años 70 ya me afilié al partido y siempre ha habido, cuando he hecho la vista atrás y cuando miro un poco lo que ha sido nuestra reciente historia, querido presidente Lambán, siempre descubro que ha habido algo que marcaba nuestra manera de hacer la política y de ser socialistas en España. En los años 70, nuestra aspiración, el horizonte, el faro que guiaba nuestra manera de comprometernos con la política y con el partido, porque era un compromiso, no era una opción profesional, era un compromiso en los años 70, fue conquistar la libertad, dirigir un sindicato como lo dirigí yo en el País Vasco, y tengo aquí un par de compañeros que me recuerdan bien, ya en los años 70, construir un mundo de democracia y de libertades después de 40 años de dictadura, y más tarde esa aspiración fue modernizar el país cuando nos tocó gobernar, y más tarde entrar en Europa, y más tarde hacer las autonomías y crear el estado del bienestar y crear derechos para todos iguales. Siempre ha habido una meta, siempre ha habido un horizonte. Yo siempre me he sentido socialista y he estado en el PSOE porque el PSOE estaba cumpliendo una tarea, un logro, algo que teníamos que hacer por el país, por la gente, por nuestros compañeros y compañeras, por nuestros ciudadanos. Siempre, inclusive con un tono épico, de batalla, de gran batalla humana. Por ejemplo, la paz. Tantos años que hemos estado sufriendo el terrorismo para acabar conquistando la paz. Pero hubo siempre una aspiración, yo diría, utópica, de acabar con el terrorismo y devolver la paz al País Vasco y a toda España. En todo eso hemos estado y hemos sido protagonistas claves. Yo estoy aquí para reivindicar la política y para reivindicar a este partido grande que ha hecho cosas tan importantes para España como estas que acabo de decir. Traer también la paz. Porque durante muchos años pensé que esto no sería posible y sin embargo lo fue. Y fue el presidente Zapatero y el compañero Rubalcaba, entonces ministro del Interior, los que un día nos pudieron anunciar, nunca olvidaré la fecha, 16 de octubre del año 2011, cuando en las vísperas de las elecciones de aquel año, que perdimos, en las vísperas de las elecciones, ETA anunció que lo dejaba para siempre, y lo dejó. Y los que hemos vivido 30 años protegidos con policías, mirando debajo del coche, etc., de pronto hemos recuperado la seguridad y la libertad de saber que ya no hay terrorismo de ETA. Todo eso ha alumbrado siempre nuestra vida. Pero no quiero irme al pasado, porque no quiero que miréis al Partido Socialista como un partido que solo reivindica el pasado. Todo esto no es más que para deciros, compañeras y compañeros, que ese mismo espíritu, ese mismo proyecto, ese sentido de ser y de estar como socialistas, como partido, hoy, con los dirigentes que están dirigiéndola, con las personas que están en este momento representando al PSOE, desde Pedro Sánchez a Pilar, a Susana, a Javier Lambán, todo lo que es ese cambio generacional que yo apoyo y defiendo absolutamente en este partido, sigue respondiendo a la misma causa, al mismo hilo conductor, al mismo tracto histórico. Estamos aquí para algo. Y ese algo, queridas compañeras y compañeros, es volver a poner a España en el rumbo que merece. Volver a poner a España en el sentido histórico. Y que España pueda responder a los problemas que tiene. Que como me decía un compañero que está allí en la puerta, diles la verdad, tiene problemas importantes. España, decía un presidente que no quiero citar, España va bien. Bueno, pues dejadme que parafraseando al innombrable yo os diga, España está mal. España está mal. A pesar de que durante los últimos 35 años
hemos hecho un recorrido histórico, y esto el presidente Lambán lo hace mucho mejor que yo, porque es historiador y yo no. A pesar de que durante los últimos 35 años, muy probablemente España ha recorrido los mejores de los últimos 200 años de su historia. A pesar de eso, a pesar de que hicimos bien la transición, a pesar de que hicimos una magnífica constitución, a pesar de que hicimos un modelo autonómico, yo diría ejemplar, a pesar de que hemos recorrido un proceso de modernización y de superación económica enorme, hoy, de pronto, y la historia es así, están convergiendo una serie de circunstancias que han colocado al país en una encrucijada muy difícil, que requiere tomar decisiones muy complicadas, y hay que tomarlas, porque nadie nos está esperando. Nadie. En el mundo pasan de nosotros absolutamente. Si tú te apuras, bien. Si eres un país competitivo y moderno, creas empleo, creas empresas que pueden vender productos en todo el mundo, fenomenal para ti. Y si no, ahí te quedas. Así es el mundo, ¿eh? Y España tiene que estar ahí. Y España no está. Por ejemplo, pensar solamente en el gravísimo problema que tenemos con la estructura territorial. Nunca en 40 años de construcción autonómica ha habido tanto riesgo de que una comunidad autónoma se quiera ir de España. Digámoslo claramente. Porque el problema independentista en Cataluña, acompañado de procesos de autodeterminación en otras comunidades, desestructura y desvertebra a España. Así de claro. Y eso nunca ha estado tan gravemente en peligro como está hoy. Nunca. Luego España no está bien. España no está bien en el precio de su energía. España no está bien en la calidad de su universidad. España no está bien en lo que invierte en I+D. España no está bien en la apuesta de la economía digital para ser una economía competitiva en la economía digital que viene, no, que ya está. Vete a Londres, vete a Holanda, vete a Estados Unidos y descubres una nueva economía en la que o te metes o te quedas fuera. Y esa España que tenemos, esa España fantástica que hemos construido, tiene que revisar muchas cosas. Su fiscalidad, para recaudar mucho más dinero, para hacer más sostenible el estado del bienestar. Hay que mejorar muchísimas cosas en los derechos de los ciudadanos, pero también en lo que es la estructura económica del país. Y todo eso nos toca decidir ahora. Este es el tema. Estamos en campaña, yo lo sé. Se dicen muchas cosas, por supuesto. Se dicen cantidad de banalidades. Cantidad. Solamente buscan los eslogans, las redes. Pero yo me desespero porque tengo el derecho a mirar a mi país porque lo quiero y porque he trabajado por él toda mi vida, para decirle a la gente que o España hace lo que tiene que hacer o lo pasaremos muy mal. Y quiero decirles que no es este el momento de volver a confiar en un partido que ha hecho una estrategia de país que ha sido un desastre. Yo no creo que el PP merezca la confianza de los españoles 4 años más. No la merece. No la merece porque su apuesta, porque realmente no ha tomado decisiones en las cosas importantes. Ha dejado ir pudriéndolo todo. El problema territorial se ha pudrido por ellos. Es que se ha fumado un puro el tío, pero no ha tomado ninguna decisión. Y la política es salir, decir a la gente, convencer, negociar, proponer soluciones. La política es eso, no es quedarse tumbado en el sofá. Y en el tema territorial esto se ha destrozado en gran parte porque, no solo por su culpa, para mí el culpable principal es el nacionalismo catalán, desde luego, desde luego. Pero tú tienes que responder a esa dialéctica con política. No se ha hecho nada. No se ha tomado ninguna decisión importante en materia de reformar el sistema universitario para darle más calidad, para estar entre las mejores universidades del mundo, en invertir más en I+D, en empezar con la economía digital, en animar a los emprendedores, en poner a los bancos al servicio de los emprendedores que efectivamente crean nueva tecnología, nuevas empresas, en bajar el precio de la energía, en hacer las cosas importantes. No se han hecho. Lo único que se ha hecho es pegar un ajuste brutal a la economía del país, bajando salarios, devaluando condiciones de trabajo, para hacer más competitiva a España. Y sí, España es más competitiva ahora,
pero es más competitiva porque hemos decidido en ese mercado global que es el mundo, competir en precios, en salarios más baratos y en una devaluación sociolaboral a la China. Y así están haciendo a un país al que se le ha quitado las prestaciones sociales, al que se le han rebajado las pensiones, al que se le han rebajado derechos como la dependencia, etcétera, y se le han destruido condiciones sociolaborales, se ha empobrecido al país y se le ha hecho más competitivo. Y esa apuesta no es una apuesta justa, y por eso ese partido no merece 4 años más de lo mismo, mucho menos porque además es un partido corrupto. Además, por eso creo que los españoles tienen que pensar seriamente en que el cambio político a la derecha española hay que hacerlo ahora, como lo pretendimos hacer en la negociación del gobierno de hace 4 meses. El único partido que ha arriesgado con honestidad para encontrar una solución, mientras otros lo que hacían era poner palos en la rueda o fumarse un puro en el sofá, ha sido el PSOE. Ha sido el PSOE el que ha tomado la valentía de buscar un acuerdo para que haya un gobierno de paz. Y esa derecha que no merece el apoyo tiene, desgraciadamente, en el otro extremo la polarización política a un partido nuevo que se llama Podemos, unido a Izquierda Unida, Unidos Podemos, que se presentan como la opción del cambio político a la derecha. Y dejadme que os diga algunas cosas con todo respeto, porque yo creo sinceramente que el respeto en política no hay que perderlo nunca. Y yo aprecio cosas en una opción política nueva. Aprecio, por ejemplo, que han tenido la capacidad de aglutinar la protesta extraordinariamente bien. Y eso ha sido bueno, porque en el país había muchas ganas de protestar. Y muchas razones para protestar, sí señor. Inclusive a veces contra nosotros. Sí, no me importa decirlo. La protesta es buena. Pero este no es el momento de la protesta. Es el momento de las propuestas. Es el momento de gobernar. Protestar lo que queráis. Pero hoy se decide el gobierno de España. Y se deciden propuestas, no protestas. Esto me parece fundamental. El gobierno de España no puede ser una chuma, no puede ser una chuma de cabreos, de indignaciones, de desafectos, que los hay y los entiendo. Pero el gobierno de España que elegimos el domingo 26 es un gobierno de propuestas, que dé respuestas a estos problemas que os he dicho que hay, que tiene el país. Yo creo que es importantísimo que confiéis en el PSOE para eso. Que la gente confíe en el PSOE para ese momento grave que vive España. Porque de ellos, de esa otra alternativa, veo muchos riesgos. Muchos riesgos. Por ejemplo, su mirada al pasado. A mí me parece ofensiva esa idea de pensar que todo lo que hicimos en el pasado estuvo mal hecho. Que la transición fue un error. Si fue modélica en el mundo, si todo el mundo lo admiró, si tuvimos la inteligencia y la generosidad de darnos un abrazo con la otra parte de España, recordando aquel verso precioso de Machado que dice: el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Frente a nosotros hay otro que piensa distinto. En España había 2 Españas y la hicimos una, con el pacto, con el perdón mutuo. Y eso no estuvo mal. ¿Por qué ahora esa mirada al pasado, revisando la transición, la Constitución y el propio pacto? ¿Para qué? ¿Qué traerá de nuevo y de bueno a España eso? ¿Por qué hay que cambiar la Constitución? Yo la quiero reformar, sí, pero es una ingenuidad peligrosa pensar que se puede hacer una Constitución. No todos los progresivos son iguales. Ni todas las ópticas son iguales. Ven a Federópticos, especialistas en progresivos. En Federópticos encontrarás Varilux, la lente líder en progresivos. Dulcia, tu tienda de chuches, peluches, productos de Disney y sobre todo Frozen, Minions y Patrulla Canina. También productos oficiales de varios equipos, mochilas infantiles y juveniles. Llama al 663-699-320 o entra en www.dulcia.com.
Motos Yagüe se encuentra en la Plaza San Marcos de Calatayud, junto a la Escuela de Música. Con una trayectoria de más de 50 años en el mundo del motor, trabajamos con las primeras marcas del sector en motos, bicicletas, quads y maquinaria agrícola y de jardín, tanto en venta como en reparación. No dudes en visitarnos. Motos Yagüe, en la Plaza San Marcos de Calatayud. En Calatayud, bar-restaurante La Casiña. Menú del día 9,50, raciones, bocadillos, sándwich, tostas en pan polar y de especialidad huevos rotos con foie y jamón. Paellas por encargo y paletillas de ternasco para llevar. Llama al 876 70 12 81. Paseo San Nicolás de Francia, número 6, bar-restaurante La Casiña. ¿Te has comprado un pantalón y te va largo? En Arreglos y Camisas Marisa tienes la solución. Camisas para fiestas personalizadas, cualquier color y cualquier mezcla. Teléfono 677-442608. Calle Marcial número 7 de Calatayud, en la esquina de la Bodeguilla. Arreglos y Camisas Marisa. Muebles Escribano, todo tipo de muebles, cocinas y sección de descanso, colchonería y sofás, gran variedad de modelos. Teléfono 976 88 5402. Nos puedes encontrar en Facebook, facebook.com/mueblesescribano y en Twitter, twitter.com/mueblesescribano. Infórmate. Si vives o vas a Calatayud, pregunta por la Dolores. Y por Carlos, Mariano, Mari Carmen, Jorge, Elena y muchos más. Ellos abren para ti. Para que llenes la despensa con productos de calidad. Para que renueves tu armario con estilo. Para que disfrutes con la mejor gastronomía. O congeles esos instantes especiales. Para que endulces tus sobremesas. O regales la primavera. Y todo a un paso de ti. En lugares con historia, con carácter, sin colas, sin esperas ni atascos. Y con una atención especializada y personalizada. Somos tus vecinos. Llevamos toda una vida junto a ti. ¡Y sabemos lo que te gusta! Cuando compras en el pequeño comercio, creas riqueza, bienestar y llenas de vida nuestra pequeña gran ciudad. Compra en casa. Calatayud lo tiene todo. Turco Doner Kebab. Pollo asado por solo 6,50. Kebab por 4 euros. Pollo, ternera o mixto. Reparto a domicilio gratis. Llama al 976 90 90 52. Paseo Cortes de Aragón, 12 Bajos. Turco Doner Kebab.
Ortopedia Llorens. Todo sobre sillas de ruedas, fajas y productos sanitarios, desde limadoras especiales hasta zapatos y calzados a medida, muletas, muñequeras, todo al mejor precio y la mejor calidad. Se preocupan por nuestra salud. Llama al 976 88 33 00 o entra en www.ortopediallorens.com o envía email a ortopediallorens@hotmail.com. Fabricantes de productos a medida, tanto prótesis u órtesis a medida. Infórmate. Como a tu servicio, cuando la Constitución justamente es el pacto. La Constitución es la renuncia, es encontrar un marco en el que quepamos todos. Eso es una Constitución. ¿Qué vas a hacer? ¿Una Constitución completamente nueva a las ideas tuyas? ¿Vas a marginar a las otras? ¿Será posible un nuevo pacto en el año 2017? No, hay que reformarla, claro. A mí esa mirada tan destructiva del pasado me preocupa, y mucho, y no es cualquier cosa. Me preocupa, por supuesto, la idea que tienen del proyecto territorial de España, la idea de que los problemas se arreglan haciendo referéndums en diferentes comunidades territoriales, hoy uno, mañana otro y mañana otro. Por cierto, los referéndums los carga el diablo, que se lo digan a Cameron. Veréis la que nos viene, veréis la que nos viene. Pero claro, esto de convocar referéndums en los territorios para que se vayan, eso es destruir este país. Yo lo digo con claridad. Yo siempre he trabajado y soy autonomista y he vivido y convivido con los nacionalistas vascos en miles de ocasiones y siempre he preconizado los pactos políticos para entendernos, para integrar a los nacionalismos en España, porque los hay y son tan democráticos como los nuestros, que España se hace con ellos. Pero atención, si lo que haces es abrir un proceso de referéndums para la autodeterminación, se te van y destruyes el país. Y luego a ver quién lo recompone. Y te cargas 500 años de vida en común. Me preocupa su proyecto de Europa. En Europa hay que adquirir compromisos. Y a veces pactamos con los cristianodemócratas, porque Europa está jodida y requiere pactos. Ahora, el que va a Europa sin asumir ningún compromiso de nada, ese no tiene un sentido de la responsabilidad. Yo digo estas cosas con respeto, pero proponiendo a los ciudadanos que reflexionen sobre a quién le dan la manija del cambio, a quién atribuyen la responsabilidad de gestionar una nueva manera de hacer el país ante los graves problemas que tenemos. Y solo tengo una conclusión: fiaros del PSOE, fiaros del PSOE. Siempre lo digo. Tenemos problemas, sí. Hay algunos que dicen que no tienen mácula en el pasado. Ellos dicen, no tenemos ningún problema de atrás, de corrupción, de personas. No tenemos nada en el pasado. No, es que no tenéis pasado. Todos los pasados tienen problemas, todos. Cada uno de los nuestros también. Cuando miramos nuestra memoria,
hay un partido que está ligado indisolublemente a los grandes progresos del país. Fuimos el partido que en los momentos más importantes de nuestra historia estuvimos ahí. Repito, desde crear el sindicalismo hasta consolidar la democracia, desde reivindicar la igualdad de hombres y mujeres al pacto reconciliatorio de la Constitución, desde la modernización de España a la entrada en Europa, el estado del bienestar, los derechos y mañana la España moderna y solidaria que hay que hacer todavía en España. Esa es la responsabilidad de los nuevos socialistas de ahora, de los socialistas que dirigen el PSOE ahora, que nos tienen que escuchar, por cierto, que nos tienen que escuchar, que nos tienen que dar la oportunidad de hacer cosas como las que yo estoy haciendo aquí, y te lo agradezco mucho, presidente. Yo no he tenido muchas oportunidades en esta campaña, y es bueno que nos oigan. Él ha tenido, el único presidente de comunidad que ha tenido el sentido común, en mi opinión, de llamar a gente que puede decir cosas. Y yo he venido a deciros que justamente para este momento grave y delicado de España, por favor, como siempre, fiaros del PSOE. Gracias. Casi una osadía subirse a hablar a un micrófono después de hablar a Ramón. Lo es. Lamentad que, disculpad que he venido un poco tarde, pero hemos tenido el debate que esta noche será televisado en Telearagón, en Televisión de Aragón. Entonces, bueno, pues yo creo que deciros que estoy muy orgullosa representándoos a todos vosotros. Estuve el otro día también aquí en Calatayud, representando a la candidatura del PSOE y bueno, pues después de todo lo que ha dicho Ramón, pues decir que sí, que es muy importante que el próximo 26 de junio pues que todos seamos conscientes de lo que ha ocurrido no solamente a lo largo de estos últimos 4 años, sino también durante estos últimos 6 meses. El Partido Socialista ha sido el único que ha tenido la valentía y la fortaleza de salir a negociar, a hablar, a pactar. De esto sabéis mucho vosotros en vuestra tierra, Ramón. Mucho de lo que vamos a tener que aprender a partir de ahora en todo el territorio español, que la política va a ser diálogo, consenso y también ceder. Hemos sido, el Partido Socialista, podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho durante estos 6 meses, los únicos que hemos demostrado una capacidad verdadera de diálogo, de consenso, pero no ha sido posible. Y no lo ha sido porque ha habido una fuerza política, Podemos, aquellos que se anuncian como que son más a la izquierda que nosotros, los que representan a la verdadera gente, no sé, es también ofensivo que nos llamen que representan a la verdadera gente, no sé qué deben pensar que somos nosotros, porque somos gente también, somos gente normal. Pues han sido ellos los que han boicoteado el cambio. No ha habido cambio porque Podemos no ha querido. Ellos dicen el cambio a la valenciana, pero en el Parlamento español no era posible porque no había una fuerza mayoritaria de izquierdas. Los grupos de izquierdas no sumábamos. Hicimos lo posible, logramos pactar con Ciudadanos un acuerdo de 200 medidas. Tuvimos que ceder algunas cosas que ni siquiera iban en nuestro programa electoral. Vosotros lo sabéis bien. El tema de las diputaciones provinciales, nosotros no lo llevábamos, tuvimos que acordarlo, pero ya nos deshicimos de ese acuerdo. Javier, ya nos deshicimos de ese acuerdo. Sabemos que para nuestros pueblos son muy importantes las diputaciones provinciales. Yo misma trabajé en una diputación provincial. Es cierto que entre todos tendremos que repensar y reorganizar las administraciones y acercarlas más al ciudadano, pero en eso sé que estamos haciéndolo y que se está haciendo bien. Yo no quisiera alargarme porque tiene que hablar el presidente, tiene que hablar Javier Lambán. Tan solo deciros que de cara a pedir el voto el próximo 26, invitemos a todos los que nos rodean a participar, que es importantísimo que vayamos todos a votar y que seamos conscientes de lo que ha ocurrido durante los 4 años anteriores, de lo que hemos hecho los socialistas, de lo que hemos sido capaces de hacer a lo largo de toda nuestra historia, y también que pongamos encima de la mesa lo que ha sucedido durante estos últimos 6 meses, y así que convenzamos a la gente, pongamos enfrente a Podemos lo que ha hecho durante estos 6 meses y que pongamos también lo que ha hecho las políticas del Partido Popular.
Nada más, muchas gracias. Javier Lambán, tienes la palabra. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, compañeras, compañeros. Es como siempre un placer venir a Calatayud y estar con vosotros, reencontrarse con los compañeros, con los alcaldes, con los representantes del territorio. Es un placer compartir el cartel con el secretario general de Calatayud, con Víctor Ruiz. Es un placer compartir el cartel con la candidata número 1 al Congreso de los Diputados, con Susana Subelzo. Por cierto, os recomiendo que veáis esta noche el debate porque vais a tomar mucha moral y mucha energía viendo la magnífica participación que Susana, estoy casi convencido, va a tener en ese debate. Muchas gracias a todos por vuestra presencia en una comarca que tiene entre sus militantes a dos personas de primerísimo nivel en lo que es el proyecto socialista de Aragón en este momento. Me estoy refiriendo a Javier Sada, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Y por supuesto al presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero. Y muchas gracias, Ramón, por participar en este acto político. Dices que no ha sido demasiado requerido por el resto de las comunidades autónomas. Eso es síntoma de que algo no anda bien en el socialismo español. Ramón Jáuregui, se lo decía antes a los medios de comunicación, es una de las biografías políticas más sólidas que existen en este momento en el Partido Socialista Obrero Español. Una biografía larga, una biografía repleta de ejercicio exitoso de responsabilidades en el ámbito local, en el ámbito autonómico, en el ámbito nacional, en el ámbito europeo, y además en trances, en vicisitudes y en circunstancias nada fáciles, porque hasta ahora no ha sido nada fácil ser socialista en el País Vasco. Por cierto, del País Vasco vinieron siempre los vientos que soplaron a favor del nacimiento y después del renacimiento del Partido Socialista en Aragón. El fundador del Partido Socialista hace 125 años, Matías Pastor, un cantero nacido en Teruel, se formó políticamente en el País Vasco. Y formado políticamente en el País Vasco, vino a Aragón y en 1891 fundó la primera agrupación socialista de Aragón. Habiendo aprendido socialismo en el País Vasco, que ha sido la escuela por antonomasia del socialismo español, y deseamos que pronto el socialismo vasco recupere en el territorio vasco la fortaleza y el vigor que siempre tuvo, habiendo aprendido allí, trasladó a nuestro territorio, trasladó a Aragón qué significaba aquel socialismo fundacional. Aquel socialismo fundacional lo abrigaban en el corazón hombres, fundamentalmente hombres que vibraban con las ideas de la igualdad, que vibraban con las ideas de la libertad, que sentían en su corazón y eran capaces de la compasión, es decir, de la capacidad de compartir el sufrimiento con los demás, porque si no se es capaz de compartir el sufrimiento de los demás, es imposible ponerse a trabajar para erradicar ese sufrimiento. Hombres que luchaban en aquellos momentos por derechos tan elementales en la época como el derecho a la asociación, el derecho de huelga, la jornada de las 8 horas, y que lo hacían, a diferencia de aquellos con los que en ese momento tenían que disputarse el espacio de la clase obrera, los anarquistas, lo hacían por la vía del diálogo. Ellos apostaban por solucionar los problemas a través de la mediación, a través del diálogo, eligiendo la vía del acuerdo, eligiendo la vía del consenso. Y digo esto, queridas amigas y queridos amigos, porque esa manera de entender el socialismo, esa manera de entender la defensa de los intereses de las clases trabajadoras, esa manera de entender la defensa de los hombres y de las mujeres más humildes, es justamente la que ha caracterizado al Partido Socialista desde su origen, desde su fundación. Y es justamente lo que en este momento, habiendo cambiado mucho las circunstancias históricas, tiene que seguir definiendo al socialismo, tiene que seguir definiendo al Partido Socialista Obrero Español, que es en nuestro país la única opción verdaderamente socialdemócrata
por mucho que ahora otros que cambian cada 15 días de ideología pretendan presentarse ante el electorado español con el disfraz de la piel de cordero y se declaren socialdemócratas. Hablaba Ramón, y hablaba bien, y hablaba Susana, y hablaba Víctor, de la necesidad imperiosa de que en España se produzca un cambio político. España, por decirlo rápidamente, está sumida en un pozo de corrupción, de desigualdad y de desprestigio absolutamente insondable. Un pozo en el que la ha sumido la desastrosa gestión del Partido Popular y de Mariano Rajoy. Y es imperativo que un cambio político rescate a España de ese pozo y la ponga en el lugar donde nunca debió dejar de estar, en el lugar en el que la situaron los gobiernos de Felipe González hace ya algunos años y de José Luis Rodríguez Zapatero después. Es necesario un cambio político, compañeras y compañeros, pero no cualquier cambio político. Para presentarse ante los españoles, pedir su confianza, reclamar su apoyo y ofrecer la seguridad de que ese cambio político va a ir bien encaminado, es necesario, en primer lugar, exhibir algún tipo de legitimidad. El otro día Alfonso Guerra decía en Utebo, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, que a un político cabe exigírsele dos cosas: convicción y oficio. Un político sin convicciones, pero con mucho oficio, será fácil presa de la corrupción, de los comportamientos anómalos. Y un político con convicción, pero sin oficio, será un productor natural de desastres, como por cierto está ocurriendo en el Ayuntamiento de Zaragoza, por parte de unos gentes de convicciones variopintas, de convicciones respetables pero distintas entre sí, pero absolutamente carentes de oficio, absolutamente carentes de las habilidades, de los pertrechos políticos, intelectuales, administrativos e ideológicos que son necesarios para acertar en las decisiones y convertir esas decisiones en realidades que beneficien a los ciudadanos. Ese es el primer requisito que yo plantearía para que los ciudadanos, a la hora de refugiarse en el santuario de su conciencia y elegir unas opciones u otras, a la hora de realizar ese ejercicio democrático supremo, tuvieran en cuenta. Pero además me parece muy relevante que se tenga en cuenta también la historia y cómo responde cada cual ante la historia, ya no ante la historia medieval, ante la historia reciente de nuestro país. Nosotros, lo decía también Ramón, somos un partido político que se puede sentir muy orgulloso de su historia, que se puede sentir muy orgulloso de su contribución a los éxitos de España en los últimos años. España es inexplicable sin el Partido Socialista, hasta el punto de que algo que preocupó por encima de todos los españoles hasta hace poco tiempo, como es el terrorismo, fue solucionado por un gobierno socialista, por José Luis Rodríguez Zapatero y por Alfredo Pérez Rubalcaba, algo que creo que no se les ha reconocido suficientemente a ninguno de los dos. Y resulta altamente ofensivo, resulta indignante que el socialdemócrata Pablo Iglesias, el disfraz de piel de cordero, venga ahora a ensalzar a Otegi, a un terrorista convicto y confeso que ha estado en la cárcel por terrorista y al que ahora Pablo Iglesias pone como ejemplo de demócrata. Podemos estar muy orgullosos de nuestra contribución a la transición, de nuestra contribución a la redacción de la Constitución de 1978, esa que unió a los españoles después de décadas de desunión, después de décadas de enfrentamiento, después de décadas de siglos de guerras. Los socialistas fuimos decisivos para elaborar aquella Constitución y para, desarrollándola después desde nuestros respectivos gobiernos, propiciar los mejores 40 años de la historia de España desde el punto de vista de las libertades, desde el punto de vista de la prosperidad material, desde el punto de vista del prestigio en el exterior. Y desde luego no es en modo alguno aceptable que, siguiendo los criterios de un hombre resentido, de un hombre que nació derrotado ideológicamente desde el principio de su vida política, como es el caso de Julián Guita, no es de recibo que en este momento el partido político Podemos, que es una mezcla de 15 o 16 fuerzas políticas, pretenda volver atrás, pretenda volver al año 77, porque a ellos no les gustó que las cosas se hicieran por consenso. A ellos no les gustó que la izquierda y la derecha se pusieran de acuerdo. Ellos quieren volver al 77, quieren
destrozar, quieren aniquilar, quieren eliminar de la historia de España estos magníficos 40 años para empezar otra vez, pero por otro camino distinto, que no puede ser sino el camino del enfrentamiento y la discordia entre españoles, que desde luego los socialistas no aceptaremos jamás. El Partido Socialista, queridos amigos, ha sido siempre socialista, obrero y español. Yo suelo recrearme en citas de hazaña, de Indalecio Prieto, de hombres importantes desde el siglo XX, de la política del siglo XX, y hay una de Indalecio Prieto a la que recurro con frecuencia en los últimos tiempos. Indalecio Prieto decía en un momento determinado de su vida, ya mayor, que se sentía por encima de todo internacionalista, pero que conforme la vida pasaba por él, se sentía cada vez más español, sentía a España en su corazón. Y es que, sinceramente, yo no entiendo que un socialista no pueda sentir a España en su corazón. Yo no entiendo que un socialista no sea capaz de interpretar a España, no sea capaz de interpretar el interés general de los españoles y ponerlo al mismo nivel que sus convicciones ideológicas. Yo no entiendo que un socialista no sea al mismo tiempo español, lleve en su corazón, como decía Indalecio Prieto, a España, y sea capaz, además, de proponer ideas de España, de proponer ideas de la unidad nacional, dentro de las cuales puedan convivir armoniosamente todos los españoles. Y insisto siempre en que los socialistas debemos llenarnos la boca de España, debemos llenarnos la boca de unidad nacional, pero no al modo en como nos lo enseñaban en la escuela los falangistas, hablando de unidad de destino en lo universal o algo por el estilo, sino hablando de España como espacio único de ciudadanía, hablando de España como espacio geográfico gobernado por un Estado fuerte, capaz de combatir, por ejemplo, crisis económicas, capaz de representarnos en el exterior con suficiencia y con inteligencia, capaz de organizar la solidaridad, capaz de administrar, y eso lo expresa a la perfección mi buen amigo el presidente de Asturias, Javier Fernández, una caja única de la seguridad social, un fondo único de pensiones. Porque si ocurriera lo que pretenden Podemos y sus distintos partidos aliados, a lo que asistiríamos, como decía Ramón, sería a una cascada sucesiva de referéndums de autodeterminación que no tendrían otra finalidad que romper España como espacio de ciudadanía, que romper la caja única de la seguridad social, que romper los fondos de pensiones, siempre a costa de los más débiles, siempre a costa de los más desfavorecidos, siempre a costa de las regiones más pobres, porque, queridos amigos, queridas amigas, España es sinónimo de solidaridad. La unidad nacional es sinónimo de reparto de riqueza. La unidad nacional y España, queridas amigas y queridos amigos, y digámoslo con la cabeza bien alta, es sinónimo de socialismo, es sinónimo de Partido Socialista Obrero Español. Pedro Sánchez encarna, lidera un cambio político que une, que no desune, un cambio político que trae igualdad, que no aumenta las desigualdades, un cambio político que trata de modernizar la economía española para darle sustentos sólidos. En este momento la economía española, queridas amigas y queridos amigos, va avanzando, pero como consecuencia de factores externos que no dependen en absoluto de las decisiones del gobierno. Dependemos de que en el Mediterráneo los países estén enzarzados en conflictos y en guerras y los turistas vengan aquí. Dependemos de que el cambio del euro y el dólar nos favorezca para las exportaciones, de que el petróleo vaya barato, de que el Banco Central Europeo tenga el dinero a un bajísimo interés, por no decir ninguno. Pero el día que todo ese tipo de circunstancias se alteren, y el Brexit, en caso de producirse al final, las podría alterar, España se queda absolutamente desnuda, porque el gobierno del Partido Popular no ha tenido ninguna política económica para darle al país solidez, para industrializar al país y para crear empleo de calidad. Seguramente porque no le interesa, porque el modelo de competitividad elegido por la derecha española es competir a base de bajar salarios y no a base de innovar la economía, que es lo que nosotros pretendemos y que es lo que Pedro Sánchez hará el día que sea presidente del gobierno de este país. El cambio político de Pedro Sánchez ha de traer una reforma de la Constitución que blinde los derechos sociales
porque curiosamente los constituyentes en el 78 no incluyeron, por ejemplo, la sanidad como un derecho básico de los españoles. Sí, la educación, la sanidad no está incluida como tal, o que se incluyan como un derecho básico y se blinden los derechos sociales en la Constitución, o que se busquen fórmulas para terminar definitivamente de configurar el Estado autonómico tendiendo una España federal en la que las comunidades autónomas participemos realmente en la gobernanza de España. Y eso para nosotros, queridas amigas y queridos amigos, es muy importante. Para los socialistas aragoneses es fundamental. Susana y el resto de los compañeros han suscrito un documento al que hemos llamado Compromiso Socialista por Aragón, en el que ellos adquieren la vinculación política con el partido en Aragón, adquieren el compromiso con los socialistas aragoneses y con su tierra de defender en el Congreso y en el Senado una nueva función, un nuevo papel para Aragón. Yo soy absolutamente optimista respecto al futuro de nuestra tierra. La historia nos ha dado una segunda oportunidad. Ahora que crecer, ahora que ser algo importante en el mundo ya no depende de estar cerca de un puerto, o que ya no depende de tener energías o recursos naturales importantes, ahora que lo importante es estar bien situado desde el punto de vista de la logística y disponer del principal recurso sobre el que las sociedades triunfarán o fracasarán en el mundo, que es el conocimiento, que es el talento, ahora Aragón tiene su gran oportunidad. Tenemos una sociedad, tenemos un territorio que conforme uno lo va conociendo se siente más y más orgulloso. Unos jóvenes magníficamente bien formados, muchos de los cuales, por cierto, se han tenido que ir fuera y los vamos a ir trayendo de manera absolutamente inevitable. Tenemos empresarios de gran talento, de gran ambición en el mejor sentido de la palabra, capaces de exportar y de competir aún en las peores circunstancias. Tenemos un elenco de investigadores en todas las materias que pueden competir con los mejores de Europa. Tenemos un sector creativo en el terreno de la cultura que ha de ser en los próximos años la principal marca, el principal signo de identidad de Aragón en España y en Europa. Pero para que explote todo ese inmenso caudal de talento, para que esa segunda oportunidad que nos ha dado la historia se convierta en creación de riqueza, en creación de empleo y en oportunidades individuales para todos y cada uno de los aragoneses, hace falta que la política esté a la altura de la sociedad. Y la política aragonesa estará a la altura de la sociedad el día que a través de una reforma de la Constitución los aragoneses podamos sentarnos en una Cámara de Representación Territorial para que lo que se decida en Madrid respecto a Aragón no sea unilateral desde Madrid. Hemos vivido mucho tiempo esperando decisiones benevolentes de Madrid, que por cierto casi nunca han llegado. Ha llegado el momento, queridas amigas y queridos amigos, de que los aragoneses formemos parte de los núcleos decisorios, que las decisiones se tomen por parte de todos, pero también por parte de los aragoneses. Y eso es algo que el cambio político que va a propiciar Pedro Sánchez en España nos va a abrir las puertas de par en par. Y eso es algo a la que Susana y el resto de los compañeros se han comprometido. Tenemos muchos problemas, estamos inmersos en un mar de dificultades, estamos jalonados de obstáculos, de elementos y causas que pueden dar lugar al pesimismo, pero a la vez, y como ocurre siempre con este tipo de situaciones, tenemos también grandes oportunidades. De las crisis salen las sociedades y salen los individuos que son capaces de analizarlas bien, que son capaces de entenderlas y de ver que todo tiene su lado positivo. Tenemos que luchar contra el cambio climático, eso es un imperativo absoluto de nuestra generación, pero el cambio político curiosamente nos puede dar grandes oportunidades en Aragón a través, por ejemplo, de las energías renovables, a través de la eólica, que va a ser un yacimiento de investigación y de empleo importantísimo en los próximos años, o a través de la explotación del hidrógeno como energía alternativa a los combustibles fósiles, que es algo en lo que en este momento Aragón ya es líder en el conjunto de las comunidades autónomas españolas. De verdad, queridas amigas y queridos amigos, lo tenemos todo, y la crisis nos puede abrir las puertas de par en par a que las dificultades se conviertan en oportunidades. Pero es absolutamente fundamental para todo ello que supere un cambio político en España y que ese cambio político lo lidere el Partido Socialista Obrero Español. Termino ya mi intervención
apelando a vuestro orgullo como aragoneses, a vuestro orgullo como españoles y a vuestro orgullo como socialistas. En los últimos tiempos parece que para entrar en la historia de España tengamos que llamar a la puerta y pedir permiso. Ya vale de llamar a la puerta y de pedir permiso. Ya vale de vivir amilanados, ya vale de vivir acomplejados, ya vale de tener ninguna clase de complejo frente a la izquierda o frente a la derecha. No es que no tengamos que llamar para entrar en la historia de España, queridas amigas y queridos amigos. Somos la historia de España. Somos el mejor pasado de España, somos el mejor presente y si vosotros os lo proponéis vamos a ser el mejor futuro. Muchas gracias.